alimentarnos otra vez de la palabra de Dios con la clase de Hebreos. Estamos en el capítulo 3 del versículo del 1 al 6. Hoy vamos a tocar el versículo 4, 5 y 6, o 5 y 6, de acuerdo a, a lo que hemos estado estudiando la semana pasada. Y pues quizás solamente como preámbulo decirles que el libro de Hebreos en realidad es una exaltación de Cristo. Lo que se busca, el autor buscaba exaltar a Cristo en toda la carta o la carta que él escribió, carta, sermón, como quieran decirle, porque no se sabe exactamente si fue una carta, un sermón, una enseñanza, una exhortación, pero el punto está de que aquí lo que estaba haciendo el autor era exaltar a Cristo, y el punto clave aquí, la esencia de este libro, de esta carta, es la superioridad de Cristo. Entonces, podríamos resumirlo, como un autor lo dice por ahí, que podríamos resumirlo en tres palabras: Jesús es superior. Y ese es el punto de lo que estamos hablando en esta clase también. Estábamos hablando de que Jesús es superior a Moisés. Eso es lo que estábamos viendo, y pues en el versículo 5, vamos a leerlo, el versículo 5 y el versículo 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de todo lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Habíamos, quizás sería bueno también mencionar los tres versículos de contexto para tenerlo presente. Habíamos estudiado la semana pasada, o cuatro versículos, cuatro versículos. Dice: por tanto, hermanos, 3:1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y bueno, acá vamos a ir como siempre haciendo el mismo tipo de, de enseñanza de determinadas palabras, determinados párrafos que necesitan alguna explicación. Nosotros estamos viendo ahí que dice: y Moisés a la verdad fue fiel, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, y Moisés a la verdad fue fiel. El autor está queriendo queriendo asegurar en todo caso, o está asegurando que el lector tiene un gran respeto por Moisés, ¿no? Y eso lo estamos viendo en este versículo, ¿no? Dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Él tiene como alta estima a Moisés, y por supuesto lo mismo está haciendo, lo tienen sus lectores, y por eso dice a la verdad, ¿no? A la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel como intercesor de Dios, como alguien que intermediaba entre el pueblo de Dios, y Dios. Es un intercesor, alguien que intercede, eh, y digamos que es fiel porque cualquier otra persona hubiera, como se dice comúnmente, hubiera tirado la toalla ante los creyentes del pueblo de Israel, ante los creyentes israelitas, que eran rebeldes, eran contumaces, continuamente estuvieron siendo rebeldes. Bueno, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento es esa, pero Moisés nunca se desanimó de seguir intercediendo por ellos.
Estamos hablando de un pueblo de Dios donde hay creyentes, creyentes fieles, quizás creyentes, vamos a decirle, creyentes que están en un proceso de duda, que están entrando doctrinas o enseñanzas que los está apartando de las enseñanzas de Cristo. Y también podemos ver que en la iglesia hay también hay falsos creyentes y pues él no está haciendo aquí ninguna distinción. Él no está haciendo ninguna distinción. Moisés fue fiel porque como sumo sacerdote, como intercesor, él constantemente estaba abogando, estaba pidiendo por el pueblo. También es bueno considerar que Moisés fue un buen siervo de Dios. ¿Por qué? Porque en su ministerio él siempre mostró una excelencia, digamos, particular. Siempre mostró excelencia, siempre mostró fidelidad. Y por eso precisamente es que Dios buscó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y lo conduzca a través del desierto hacia la tierra prometida. Vuelvo a insistir, indudablemente que tuvo que él ser un hombre de excelencia como siervo. En este caso, después vamos a ver qué significa esto de siervo, como buen siervo, y siempre no solamente fue excelente en su trabajo, sino también que fue fiel, que fue muy fiel. Entonces ahí hay una palabra ahí importante, esta palabra también casa, que la vamos a tocar bastante, un poquito más adelante también. Ahí tenemos otra vez la palabra casa. Y dice que Moisés fue fiel en verdad, fue fiel a la casa de Dios. Está hablando de la casa de Dios. La casa, eh, hay que tener presente que la casa construida por Moisés era inferior a la casa construida por Cristo. La casa de Moisés, digamos de esta manera, aunque también es figura del pueblo de Dios, pero la casa de Moisés, el tabernáculo, era un tipo de lo verdadero, un tipo, la palabra correcta sería de la sustancia, un tipo de la sustancia. En todo caso, en teología se utiliza esta palabra tipo y antitipo. Es un tipo del antitipo, que es la verdadera casa, en este caso, la casa de Cristo. Ahora tenemos, si ustedes van a Colosenses, por decir capítulo 12, versículo 7, o perdón, versículo 17, nos está diciendo que todo esto es sombra de lo que iba a venir, lo cual es sombra de lo que iba a venir. Pero el cuerpo es de Cristo, lo especifica bien claro el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 17. Y el mismo autor de Hebreos, más adelante también vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que él está diciendo lo mismo. Él está diciendo porque la ley dice teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Otras versiones posiblemente encontremos la sustancia misma de las cosas. Es la imagen verdadera de las cosas. Entonces la ley era solamente sombra de los bienes venideros. Vamos a rápidamente pasar a otra palabra, esta palabra siervo. Es interesante porque esta palabra siervo en el original no dice siervo. La palabra para siervo hay una palabra para esclavo, en griego hay otra palabra que es para siervo, y hay otra palabra que es para criado. En este caso, aquí la palabra en el hebreo es terapón. La palabra esclavo es una palabra doulos, por decir la palabra doulos, la palabra llano, la palabra doulos, y la palabra, me estoy equivocando, es de siervo. La palabra doulos es siervo, pero hay una palabra llano, que es la palabra para esclavo. Por decir nuestro nombre, el nombre del que se le da a los cristianos es precisamente esclavos de Cristo. Eso literalmente significa la palabra cristiano. Hay mucha gente que me supongo, no sé quiénes, pero en el mundo habrá mucha gente que no le gusta
no le gusta llamarse esclavos, pero somos esclavos. Quien dice que es cristiano es un esclavo de Cristo. Eso es lo que significa. Por primera vez en el libro de Hechos nos dice que por primera vez fueron llamados los seguidores de Cristo en cristianos en Antioquía. Entonces, somos cristianos. Y la palabra siervo, lo vuelvo a repetir, es una palabra totalmente diferente. Y aquí nosotros en el original vamos a encontrar la palabra terapón, o terapón, perdón, terapón. Esta palabra que significa criado. Y como ustedes pueden ver, la palabra criado precisamente es diferente porque tiene una connotación, valga la redundancia, diferente de siervo. Y dice que como criado fue un buen, lo que nos está diciendo, además que como criado fue un buen mayordomo de la casa. Ahora, si alguien me dice, me estoy olvidando quizás de decir qué significa criado, la palabra criado normalmente, criado son los parientes, siempre significó lo mismo, tanto en el mundo hebreo como en nuestra sociedad también en los años, en el siglo pasado. En el siglo pasado, la palabra criado eran los familiares pobres que servían en la casa de la familia pudiente por un plato de comida. Eso es lo que significa terapón, ¿no? Entonces, aquí lo que está diciendo que era un terapón, que era un criado, era parte de la casa. Moisés era un criado, pero era un criado que tenía la responsabilidad de la casa, era un buen mayordomo, en todo caso, un buen mayordomo de la casa de Dios. Por supuesto que también nosotros como cristianos somos llamados a ser buenos mayordomos, buenos mayordomos de las cosas de Dios, de las bendiciones de Dios. Entonces, o buenos administradores en todo caso de las bendiciones de Dios. Ahora, aquí en lo que nos está diciendo que él es un criado con con mucha responsabilidad de la casa, pero que lo que más adelante vamos a ver en el versículo 6 que nos dice, pero que Cristo es el Hijo. Y como Cristo es el Hijo, pues no es el siervo o no es el criado. Como Cristo es el Hijo, Él está sobre la casa. Él está sobre la casa, en este caso, la casa de Dios. Es interesante porque en este contraste que se está dando entre Jesús y Moisés, entonces en este contraste Moisés, como vuelvo a repetir, es solamente un buen criado de Dios, pero Jesús, insisto, es el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, por supuesto, él es mayor, no solamente como constructor de la casa, sino también como dueño de la casa, mientras que Moisés solamente, insisto, es un buen mayordomo de la casa y por lo tanto, Jesús lo que está queriendo no decir, para que quede todo aclarado, que Jesús es superior a Moisés. Eso le está diciendo a sus oyentes de la carta, pero también nos lo está diciendo a nosotros también a los lectores, a los lectores de hoy en día de esta carta. Esta fidelidad de Moisés en la casa de Dios, en realidad es un buen testimonio. Siempre un hombre fiel, una mujer fiel, un hombre fiel, un hombre fiel a las cosas en todo, pero por supuesto las cosas de Dios es un buen testimonio, es un buen testimonio. Entonces, es un buen testimonio y eso es lo que nos va a querer decir adelante, esta fidelidad, esta excelencia del ministerio. La palabra ministerio es servicio público, de responsabilidad, ministerio, servicio para Dios. Esta fidelidad de Moisés en la casa de Dios en realidad es un buen testimonio, y eso es lo que nos está diciendo en la segunda parte del primer versículo, de este versículo, perdón, 5, no primer versículo, ¿no? Porque la segunda parte dice que es para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjense bien lo que está hablando, ¿no? Testimonio de lo que se iba a decir en el futuro, se iba a decir. Entonces, lo que está significando es que la fidelidad de Moisés iba a ser un testimonio, que iba a servir para más tarde, un testimonio que iba a servir para más tarde. Aunque el tema del testimonio, hermanos, es un tema muy grande, abarca
bastante, es bien extenso. Lo que vamos a hacer ahora solamente es examinarlo un poquito. Todo el Antiguo Testamento en realidad es un testimonio de Cristo, todo el Antiguo Testamento. Lo más importante, lo que quiero decirles a ustedes es que lo más importante de una buena interpretación de la palabra de Dios es la misma interpretación que hace nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros nos enfrascamos en tratar de explicar las cosas fáciles, de explicar las cosas oscuras que existen en las cosas fáciles y nos enredamos, pero a veces también esto nos muestra que la verdad que no estamos entendiendo la palabra de Dios. Y es sencillo, es algo sencillo porque aquí lo que hace, el que da la interpretación de todo lo que, de toda la palabra de Dios, de lo que se iba a decir en palabras del autor de Hebreo, lo hace nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes, por decir, van al libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 5, en San Juan capítulo 5, ustedes pueden encontrar ahí en el versículo 39 y 40, dice, escudriñad las escrituras, porque está hablando Jesús aquí, escudriñad las escrituras, porque a ustedes le está diciendo a los judíos, porque a ustedes, a los líderes religiosos de su época, porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y ellas mismas, o sea, las palabras, a ustedes les parecen que las palabras, las escrituras tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, creo que esa es una buena explicación. Ellas son las que dan testimonio de mí y les dice, ¿y no queréis venir a mí para que ustedes tengan vida eterna o tengan vida? Interesante porque Jesús está hablándoles acerca de las escrituras y más adelante nosotros podemos ver lo mismo, es lo que les dice a ellos, escudriñar las escrituras, es lo que le dice, ¿no? Porque vuelvo a repetir que más adelante también en Lucas capítulo 24, Lucas explica, para que no haya confusión, Lucas explica y le dice, comenzando desde Moisés, le dice, y siguiendo por todos los profetas, le dice, él les declaraba las escrituras de lo que él decía. Eso está en Lucas capítulo más adelante, Lucas capítulo 24, versículo 27. Entonces, para ir para ir más o menos dándonos cuenta de la interpretación que Jesús mismo está haciendo de todas las escrituras, Jesús le está hablando a estos líderes religiosos, por supuesto de su época, y también el autor de Hebreos les está diciendo en todo caso a sus lectores que si no tienen ellos cuidados, ellos lo que podría pasar es que ellos iban a perder como esos líderes judíos. Y este también mensaje, hermanos, es para nosotros también, porque es posible que si nosotros comparáramos los líderes de nuestro tiempo con los líderes de hoy, es posible que nosotros también podemos encontrar que hay muchos que nos estamos perdiendo, que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, podríamos también nosotros mismos que estamos aquí, podríamos ser uno de nosotros. Un momentito. Pueden dejar ingresar al hermano. Ahí está. Entonces, la única manera de conocer a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás hay algunas preguntas que a mí me gustan hacer porque a veces en otras oportunidades he tocado este tema. Me gustan estas preguntas porque las preguntas, preguntas es lo que hacen es que nosotros comencemos a entender un texto bíblico. Las preguntas son las que nos dan la respuesta, no solamente de un texto de la palabra de Dios, sino de cualquier texto que estemos leyendo. En este caso, esta pregunta que yo les hago, ¿en verdad conoces a Cristo? O me podría ser yo mismo la que me hago, ¿conozco a Cristo? ¿Estoy conociendo y estoy más amando a Cristo o estoy más amando a Dios por medio de Cristo? Porque es de lo que se trata. Estas preguntas, amados hermanos, son tan actuales que el autor de esta carta, el autor de Hebreos, quizás también está preguntándonos si nosotros atesoramos más, o le está preguntando a ellos si nosotros atesoramos más las cosas o la obra, más que las cosas, la obra acabada de Cristo
en sus corazones. En verdad, nosotros estamos atesorando esa obra. Cuando digo acabada, me estoy refiriendo a la muerte de Jesucristo en la cruz por nosotros. Lo estamos nosotros dándole el valor necesario, lo estamos atesorando. Entonces, allí en el camino en Maús, ahí ahora sí, acá ya lo tengo, capítulo 24, 47, ahí les dice, del 44 al 45, les dice así, les dice, y les dijo, estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este es Jesús dando la interpretación misma de todas las escrituras. Entonces, volviendo al punto, así como Moisés, que fue fiel siervo, porque fue un fiel criado en la casa de Dios, así también debería ser, digamos, el gobierno religioso, el gobierno civil de Israel, de los cuales se está dirigiendo el apóstol Pablo. Así deberían ser en todo caso los gobernantes, ¿no? Los gobernantes deberían haber sido fieles como siervos de Dios también, de la ley, de la ley que era mostrada en ellos. Y esto lo digo porque estamos hablando de la finalidad, de la finalidad del testimonio de Moisés, ¿no? Testimonio de lo que se iba a decir, ¿no? De lo que se iba a decir. Entonces, y estamos hablando, cuando hablo de lo que se iba a decir, yo quiero que no nos olvidemos que estamos hablando del mensaje. El mensaje, amados hermanos, es lo más importante. No es el mensajero, no importa el mensajero, no importa cuán bonito hable el mensajero o cuán feo hable el mensajero. El apóstol Pablo dice que no tenía palabras para él hablar, o sea, en cartas sí era poderoso, pero en persona no lo era. El apóstol Pablo dice que fui con mucho miedo, con mucho temblor, le dice a los corintios, para que mi palabra no fui con palabras de humana sabiduría, con persuasión, dice, ¿para qué? Para que mis palabras no sean habladas con poder, en todo caso, con manifestación del espíritu de poder. Estoy usando mis propias palabras. O sea, ¿por qué? Porque el mensaje es lo más importante y eso es lo que tenemos que cuidar. Lo que tenemos que cuidar es el mensaje. El mensaje es que transforma nuestras vidas. El mensaje es el que cambia nuestras vidas. El mensaje es el que nos salva. Y así, y el mensaje fue dado a los, y este mensaje, que era el tipo, vuelvo a repetir, que era la sombra, el Antiguo Testamento, tal como lo ha explicado nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje fue dado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, a quien se está dirigiendo, en todo caso, el apóstol Pablo y el autor de Hebreos se está dirigiendo a quienes querían continuar bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de las obras, no bajo la ley de la gracia. Así que ahí ustedes pueden ver, estudiamos esta clase en los hijos de Abraham, en Gálatas capítulo 3, versículo 19, donde el apóstol Pablo les preguntaba, ¿para qué sirve la ley? Y él dice, fue añadida a causa de las transgresiones, fue añadida a la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, dice, por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿no? Entonces es muy importante, amados hermanos, el mismo autor de Hebreos, y ya lo voy a explicar más adelante, o lo explica más adelante en Hebreos capítulo 8, del 4 al 5, también nos explica, ¿no? Nos explica que ahí un poquito más adelante, dice en el 8, así que si estuviese sobre la tierra, dice 8, del 4 al 5, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, aquí fíjense lo que les estoy diciendo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Unas cosas son figura, otras son sombra. Una cosa es el tipo, como bien dicen los teólogos, y otra cosa es el antitipo, lo verdadero. Aquí es figura y sombra de las cosas verdaderas, de las cosas celestiales, como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo,
diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, ese es el tabernáculo. Él no era el diseñador, pero él tenía que hacerlo exactamente como se le había mostrado en el monte, como se le había mostrado. Se le había mostrado, por supuesto, el verdadero. Entonces, Moisés fue fiel en seguir cada detalle de estos mandamientos de Dios, y a fin de que esto fuera una figura del tipo verdadero, una figura de lo verdadero, a fin de que esto fuera un tipo, en todo caso, el antitipo. ¿Qué cosa es la iglesia? Es la perfecta iglesia, la verdadera es la iglesia. Todo el Antiguo Testamento, amados hermanos, nos señala a Jesús. No hay manera de que no nos señale Jesús, y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento nos va a mostrar la necesidad de un Salvador. Jesús les estaba mostrando a esos líderes judíos la necesidad de un Salvador, y a nosotros también y el autor de Hebreos también estaba mostrándoles a ellos la necesidad de un Salvador, y para nosotros también nos señala la necesidad de un Salvador. Si ustedes Hay un texto muy conocido que está en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Ustedes pueden, dice, una profecía, es una profecía o una declaración profética. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Dice, nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que yo los tomé de la mano y los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ¿no? Aunque fui yo un esposo para ellos, pero este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Dios, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, o me serán por pueblo. Entonces, ustedes pueden ver, hermanos, en esta profecía, ¿no? Y podemos nosotros continuar ahí mismo en el versículo el 5 que estamos viendo de Hebreos capítulo 3, versículo 5, que nos está diciendo que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Dice, fue fiel como siervo o como criado, como dice el original. Y además en el versículo 6, que estamos, que lo vamos a verlo, dice no, que, eh, que es como hijo sobre su casa. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, ¿no? Y el 6 nos está diciendo que Cristo es mayor. ¿Por qué? Porque es como hijo sobre su casa. Creo que ya lo hemos visto, como hijo sobre su casa. Cristo no solamente iba a estar sobre su casa, sino que Cristo sería él mismo construiría su casa, es decir, él mismo construiría su nueva familia espiritual, él mismo construiría su casa espiritual. Ahí en Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo del 5 al 9, nosotros encontramos también las palabras de Pedro, ¿no? Las palabras de Pedro que dice, ustedes también como piedras vivas, sed edificados, dice, como casa espiritual. Ustedes pueden encontrar aquí de qué casa, en las palabras de Pedro, de qué casa está hablando. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables o aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso le está diciendo a la iglesia el apóstol Pedro. Ahí mismo le dice, ustedes son en Primera de Pedro, en el versículo 9, le dice, ustedes son linaje escogido, le dice, son real sacerdocio, pertenecemos a una realeza de sacerdotes, son ustedes real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que os llamó por su gloria o los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjense ustedes lo que está hablando Pedro de la iglesia. Y el texto también nos está diciendo, el texto de Hebreos que estamos viendo, el 6 nos está diciendo que Moisés fue fiel pues en toda la casa de Dios como siervo, y que Cristo en todo caso
es como hijo sobre su casa, pero que esta casa nos está diciendo somos nosotros. Inmediatamente la segunda parte del versículo dice, la cual casa somos nosotros. Qué interesante, hermano, la cual está hablando de nosotros, de la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios. Somos, en todo caso, ya hubo toda una explicación acerca de esto, somos los verdaderos israelitas. ¿Cuándo? Cuando obedecemos y poseemos esa predisposición que Dios desea que tenga que todo su pueblo. Ya hemos estudiado esto en Gálatas capítulo 3, lo hemos estudiado en Gálatas 6, 16, en otras pasadas, porque dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. En Gálatas capítulo 16, perdón, versículo 16, también el apóstol Pablo nos está diciendo que todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios, y al Israel de Dios también nos dice. Entonces, quizás voy a hacer un comentario aquí. Tenemos tiempo para hacer un comentario, ¿no? Cuando nosotros estamos edificando, hablo de ustedes, hermano, hablo de los cristianos. Cuando nosotros estamos edificando, construyendo la iglesia de Cristo como edificadores también, nosotros estamos, en el argot se conoce como plantar, ¿no? Estamos plantando, hay que tener presente que nosotros estamos plantando a Cristo en esa zona, en esa localidad o en ese lado particular. Estamos plantando a Cristo. Es decir, al plantarlo a Cristo estamos plantando a la iglesia como que lo estamos plantando, la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué significa, amados hermanos, esto de la casa de Dios, esto de la iglesia? Significa sencillamente que nosotros, que la iglesia es el vehículo de expresión de Cristo. A veces nos olvidamos eso, hermano. Consideramos que la iglesia es una organización y se nos ha metido tan profundamente esto del objetivismo, del raciocinio en nuestra mente que nos olvidamos de verlo como lo ve Dios desde el punto de vista de Dios, de un punto de vista subjetivo. Sería bueno tocar este tema, lo vamos a tocar este tema un día en particular, estoy pensando a fin de mes. ¿No? Para que quede, porque hay muchos que estamos perdidos. Yo lo anduve mucho tiempo y no entendía las escrituras porque en mi mente había eso, en mi mente había esas estructuras mentales. Entonces, yo le decía que la iglesia es ese vehículo de expresión y quizás nos debemos preguntar nosotros, pero hermano, ¿de qué cosa es lo que debemos, qué es lo que debe de expresar, qué es lo que debemos expresar como iglesia? Pues, amados hermanos, nosotros, la iglesia, debe expresar a Cristo, ¿no? ¿Por qué debemos expresar a Cristo? Porque somos su cuerpo, somos su cuerpo. Y es esto lo que nosotros debemos siempre, nunca perdernos, siempre debemos tener en mente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el templo, vamos al templo, el tipo, como hemos visto, en este caso estábamos hablando del tabernáculo como templo de Dios, el tabernáculo que Dios a detalle lo mandó a edificar a Moisés. Así lo harás, le mostró el original y él hizo el tabernáculo como Dios le había dicho, él hizo el antitipo, como ahora les decía, adelantándose o prefigurando lo que iba a ser Cristo. El templo era el lugar de reunión entre el hombre y Dios. Entonces, y ellos fueron instruidos precisamente para eso, fueron instruidos para adorar a Dios dentro de ese templo. En el Antiguo Testamento, vuelvo a insistir, el lugar donde se encontraba en todo caso Dios con el hombre y donde el hombre se encuentra con Dios. Y ese lugar era el lugar de reunión. Y esta es la función de la casa de Dios, amados hermanos. Es la función de la casa de Dios, ¿Por qué? Porque nos olvidamos a veces de entender que en esta reunión, que este lugar de reunión, ¿no? Es reunión no en un sentido parcial, sino en el sentido más pleno de Cristo. Yo sé que donde hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él.
Ahí está Él, y no está partido por la mitad, no está un brazo, no está una mano, no está un dedo, sino está en el sentido más real de lo que significa Cristo. Por eso digo que a veces yo les digo a ustedes que la iglesia es la representación no viva, porque a veces se dicen viva. Yo digo que es vital, que va más allá de todo, vital de Cristo. Es la iglesia. Y la iglesia, amados hermanos, es lo que nosotros somos. Lo digo para que nosotros nos pongamos a reflexionar, ¿no? Entonces, hay en Mateo capítulo 16 hay una pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 16 entre la pregunta y la respuesta que le dan, que lo dan sus discípulos, perdón, le dan sus discípulos? Pero Pedro tuvo una respuesta que no vino de él, ¿no? Que no vino de él, pero fue una respuesta que vino del cielo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era Cristo mismo, ese Cristo que era 100% hombre, pero que a su vez era 100% Dios. No era mitad Dios ni era mitad hombre, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, y más adelante vamos a encontrar, para abreviar un poco más este tema, porque le digo que es largo. Jesús mismo hablaba de él como templo. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, y ellos dice que ellos estaban pensando que él estaba hablando del templo de Salomón, pero no, que lo había construido en muchos años. Así que ellos dijeron, bueno, la construcción de este templo duró 46 años y este está diciendo que lo va a destruir y que lo va a levantar en 3 días. Pero él lo que estaba diciendo, yo soy el templo. Él era la iglesia, Jesús era la iglesia, y él estaba con Dios y él estaba con el hombre, y Dios y el hombre se reunieron precisamente en Cristo, función de la iglesia. No nos olvidemos, ¿no? Y es que el problema, hermanos, es que, como vuelvo a repetir, este sistema de enseñanza ha trastocado nuestra manera de pensar y estamos pensando que Cristo que es una cosa y la iglesia es otra cosa. No, hermanos, por lo menos no. No, no, perdonen el yo, pero es preferible, hermanos, es preferible tener conciencia de esto, es muy importante tener conciencia a donde vayamos, a donde nos reunamos o donde estemos, hasta así en nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, donde sea, hay que tener conciencia, ¿no? No es diferente. Y es muy importante que cuando uno encuentra la iglesia verdadera, realmente estás encontrando a Jesucristo. Eso es, hermanos. Y hay que buscarlo, ¿no? No es quien lo encuentra, no es quien lo encuentra, no es el quien lo toca, es el quien lo busca. Hay que buscarlo. ¿Y por qué les digo eso? Porque no quiero perderme, porque estamos hablando del templo. Y cuando nosotros vemos el templo, ya les he dicho en otra oportunidad, lean por favor Ezequiel 40, los 3 primeros capítulos del 1 al 3, y van a ver tanto, y no del tabernáculo, porque ahora hemos hablado del tabernáculo también, pero vean ustedes el templo, que es el tipo, la figura de Cristo, ese templo, y vean los detalles, vean las disposiciones, vean un plano que creo que cualquier arquitecto o ingeniero le pone a pensar. Qué difícil puede ser describir un plano con palabras, pero ahí está descrito eso, ese templo. Y la casa terminada, esa casa terminada es la mente de Dios. Ahí está el pensamiento de Dios en esa casa terminada. Y ahí está, y ahí en ese templo ustedes pueden ver que el río fluye. Y todo lo que toca el río le da vida, todo lo que toca el río que fluye del altar es vivificado. Esa es la iglesia, amados hermanos. Yo no puedo entender otro tipo de iglesia, no puedo entender una iglesia diferente. Quizás eso es lo que decía el apóstol Pablo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vine a hablarles con demostración de espíritu de poder, porque la iglesia, amados hermanos, es una iglesia una iglesia viva, una iglesia que está fluyendo constantemente,
Y eso es el vehículo, hermanos, el vehículo, la iglesia es el vehículo de vida, de sanidad al hombre. En el libro de Efesios nosotros podemos ver, amados hermanos, cómo el hombre, primero, no solamente la iglesia, cuando digo el hombre está hablando de la iglesia, sino cómo Cristo es glorificado a la diestra de Dios. Y Él está derramando bendiciones del trono, desde el trono de Dios. Y esta es la vida, hermano, esta es la vida de la iglesia. La iglesia tiene que derramar sanidad al alma, tiene que derramar bendiciones espirituales. Y el libro de Efesios nos habla de muchas, innumerables bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, que la iglesia tiene en Cristo Jesús. Capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, lean. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que han sido dadas, no que no nos han sido dadas. Y entonces, ¿dónde están? Es a través de la iglesia, hermanos, que se tiene que derramar vida al mundo. Ese es y el templo y el tabernáculo solamente era una figura, era algo que parece, era la sombra de lo verdadero, y el verdadero es la iglesia, la casa de Cristo, la casa de Cristo. Entonces vuelvo a repetir que este templo, que esta casa, es en realidad es como Dios personifica su pensamiento y su voluntad, y cómo Dios se expresa, ¿no? Y cada uno de nosotros somos edificados como piedra, cada piedra es tomada, cada piedra tiene una medida, cada piedra tenía una dimensión, era labrada en la cantera en el templo, era labrada en la cantera y traída al templo, en cada piedra estaba la idea de Dios, el sueño de Dios, el pensamiento de Dios, cada piedra tenía que ser labrada en perfección, y cuando estaba en el templo estaba mudo, esa piedra no podía haber hecho ningún ruido para ser tallada esa piedra. ¿Por qué? Porque esa piedra tenía que encajar en un lugar perfecto, tenía que estar en el lugar que Dios había propuesto en el templo. Es decir, que había un propósito para cada piedra que edificaba el templo de Dios. Y es por eso que habla la palabra de nosotros como piedras, que somos como piedras vivas. Y eso era el templo de Salomón, y nosotros somos lo verdadero, las piedras vivas que tienen que ser edificadas en ese templo. ¿Por qué? ¿Por qué pensar de otra manera? Dice, para terminar, dice ya la última frase, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, nosotros somos esa casa de Dios, pero ¿cuándo? ¿Cuándo somos la casa de Dios? Si nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza, fíjense lo que dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ya les había dicho que esta amonestación era solamente un recordatorio para que los creyentes, no cayeran en la apostasía, no cayeran en el engaño, ahí más adelantito, este mismo capítulo lo va a decir, no lo vamos a tocar en el 12 y en el 13. Entonces solamente al continuar en la palabra nosotros, en la palabra de Cristo, es que nosotros podemos ser verdaderamente sus discípulos. Eso nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, ¿no? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, perdón, en mí no, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, solamente diciéndoles esta palabra, por decir, aclarando esta palabra confianza, ¿qué nos está diciendo con la palabra confianza? La palabra confianza en este caso es una palabra sinónimo de fe, pero aquí es la palabra parresia. En el griego es la palabra parresia, que sencillamente significa gloriarse, dice que significa ser franco, ser audaz, audacia o sinceridad en o acerca de algo, tener confianza. Entonces lo que está queriendo decir es tener una fe osada. Eso es lo que está diciendo, es una fe osada, una fe atrevida, vamos a ponerle de esa manera, una fe osada. Así se traduce mejor.
¿Por qué? Porque la fe es un acto de obediencia de nuestra parte, amados hermanos. Nunca nos olvidemos eso. Si bien la fe, para que sea fe, tiene que ser una fe obediente. No tenemos que hacer nada por tener fe, pero lo que sí tenemos que, pero la fe solamente se manifiesta cuando es una fe obediente. Si no, vamos a estar como el mismo Moisés, porque cuanto no creíste en mí, no verás tú ni tu generación que viene contigo la tierra prometida. Y vamos a reclamar de repente como Moisés, Señor, si nosotros, si nos subiste ahí arriba, nos diste la tabla de la ley, nos escondiste en una grieta de la peña para que no muramos, porque vi pasar tu lomo, vi pasar tu sombra, Señor. Yo te conozco, Señor. Sí, tú creíste que yo soy Dios, pero no creíste en mí. Hay una diferencia, amados hermanos. Hay una diferencia, la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de los héroes de la fe que tenemos en el capítulo 11 de Hebreos, es una fe osada, una fe atrevida, una fe obediente. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia de nuestra parte. Y eso no es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. Eso es lo que se refiere a Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? ¿No? Este versículo que es muy conocido, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y así también lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23 y otros textos más. Entonces, porque ahí nos dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, quiero, hermanos, que además, también otros textos que nos dicen que Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo para ir concluyendo con este punto, con este tema, vamos cuando digo osado, hermano, atrevido, solamente me pongo a pensar que no hay jactancia en eso. Quizás podemos ponernos a pensar que está hablando con jactancia y pareciera que fuera así, no es jactancia. Ahí ustedes ¿se acuerdan ustedes del fariseo que estaba orando al lado del publicano, del pecador y decía, Señor, gracias como que no soy como este hombre que está a mi lado, no pecador, ¿no? En todo adúltero, injusto, en fin, ¿no? Ni aún como este publicano, gracias que no soy como los pecadores, los injustos, los ladrones, los avaros, ni aún como este publicano que está aquí a mi lado, ¿no? Quizás estaba diciendo ayuno a la semana, en fin, pago los diezmos, no, quizás si no lo dice, y y de todo lo que gano, etcétera. Pero dice que el publicano, estando lejos, ni siquiera aún podía alzar sus ojos a Dios, no, ni siquiera, ¿no? O al cielo, sino que estaba golpeando su pecho y diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador, Señor, cubre mis pecados. Dice, ¿quién? El mismo Señor dice, digo que fue que sus oraciones subieron al cielo, que fue justificado allá en el cielo y no lo otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humille será enaltecido. No está hablando cuando hablo de fe osada, no estoy hablando de jactancia. No estoy hablando de jactancia porque incluso hay otros textos más, hasta en Proverbio, que nos enseñan totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. No se trata de orgullo ni de jactancia, ¿no? Porque antes dice, en Proverbio dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. No se trata de la soberbia también, porque si nos vamos a 2 Corintios capítulo 10, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento, dice, toda altivez cautivo a Cristo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque pues es Satanás, no de cacho, no vestido verde, no con pata de cabra, es Satanás en nuestro orgullo, en nuestra altivez, en nuestros pensamientos que ha hecho ahí sus fortalezas y que por supuesto necesitamos armas poderosas en Dios para destruir esa fortaleza. Y una de ellas es la palabra de Dios. Otra de ellas es la otra arma descuidada y olvidada, es la oración. Es la oración. Amados hermanos, solamente
queremos quizás concluir con esto. Jesús es definitivamente, lo que está diciendo el autor, que Jesús es definitivamente mejor que Moisés. Es un apóstol superior que Moisés, es un sacerdote superior que Moisés, es un profeta superior que Moisés, es un constructor superior, y además no solamente es superior, es el hijo, y él no es un criado, él no es un criado arrimado a la casa, recibiendo solamente como pago el sustento, o sea, o explatado, no es eso. No, él solamente es lo que está diciendo, que él es que no solamente fue superior a Moisés, sino que también es superior como sacerdote a Aarón, que fue el sumo sacerdote. Entonces, Jesús, hermanos, es el que crea una casa eterna, Dios, crea la verdadera, la sustancia, él es el que edifica la casa de Dios. Y es Jesús el que sirvió como sacerdote de ella y sirve y está aún ahí en el cielo, en el tabernáculo del cielo. Él está como sumo sacerdote y su sangre y la sangre de él como cordero está disponible para nosotros hasta el día de hoy, para cada uno de nosotros. Ahí está. Entonces, no, hermanos, no salir de la casa de Dios. No como le está diciendo el autor de Hebreos, no salgan de la casa de Dios. No confíen en los sistemas antiguos, en los sistemas antiguos de la ley, en los sistemas de la obra de la ley, ¿no? De las obras de la ley, ¿no? Porque si no, no habrá salvación, ¿no? Si uno no retiene esa confianza, esa fe atrevida y la esperanza en Jesús para salvación, y regresa uno al judaísmo, lo va a perder todo. Indudablemente termino con el texto del hermano que leyó al principio, si no me equivoco, él leyó toda la escritura es inspirada por Dios, o si me corrigen si me equivoco. Y toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La ley nos sirvió como ayo para llevarnos a Cristo y nos sirve como ayo para llevarnos a Cristo. Toda la escritura, sin excepción, tanto Antiguo Testamento, nos capacita. Toda la escritura nos muestra, todo el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad que tenemos de un Salvador. Qué buena enseñanza, hermano, que nos da el autor de Hebreo, que les da a ellos, a los cristianos de su época y que nos da a nosotros. Que Dios le bendiga grandemente, amado hermano. Y ya saben ustedes, escudriñen la palabra de Dios. Yo solamente les doy un abanico. No estoy diciendo, oye, lo mío es lo correcto. Ustedes escudriñen la palabra de Dios y recojan lo bueno.